¿Alguna vez has sentido como si algo invisible guiara tus decisiones, como si cada movimiento, cada deseo, cada impulso surgiera de un rincón de tu mente que escapaba a tu control? Carl Jung dijo, la coartada no es solo energía sexual, sino una fuerza creativa que se manifiesta en toda la psique humana. Hay algo antiguo y oscuro que no pide permiso ni ofrece explicaciones, algo que permanece presente incluso cuando no lo ves. Carl Jung lo llamó el inconsciente, pero no se acerca a la parte más perturbadora. Lo que realmente perturba es lo que este inconsciente esconde. Hay una fuerza primitiva y silenciosa que recorre tu historia personal, como una vena oculta bajo la piel. No la nombras, no la enfrentas directamente, pero está ahí, influyendo en tus pensamientos, moldeando tus reacciones, alimentando tus obsesiones. Esta fuerza se llama sexo. No me refiero solo al acto físico de placer o incluso al deseo. Hablo del sexo como símbolo, como impulso psíquico, como el mecanismo silencioso detrás de casi todo lo que haces, aunque jures que no. Piénsalo. ¿Por qué te vistes como lo haces? ¿Por qué eliges cada palabra? Tanto cuidado al hablar con ciertas personas. ¿Por qué te esfuerzas tanto por ser admirado, validado, aceptado? ¿Y por qué cuando estás solo sientes un vacío que no puedes explicar? Porque detrás de todo esto hay una necesidad mayor que tú. La necesidad de ser deseado, de pertenecer, de no ser invisible. Y esta necesidad, si no la entiendes, si no tienes el coraje de enfrentarla, comenzará a consumirte silenciosamente por dentro. Aquí es donde entra Jung, porque él no hablaba de sexo como suele hacerlo la sociedad. Para él, el sexo era un arquetipo, una fuerza psíquica de tal poder e influencia que, si no se reconoce, termina convirtiéndose en una sombra. Y esta sombra comienza a guiar tus decisiones, alimentar tus miedos, moldear tus relaciones e incluso invadir tus sueños. Te hace creer que tienes el control mientras susurra cada paso que das. Para Jung, el sexo no es un tabú, es una llave, una puerta que conduce a quien realmente eres. Pero atravesarlo requiere algo que pocos tienen el coraje de hacer: enfrentar tus impulsos más incómodos, tus deseos más inconfesables, tus máscaras mejor construidas. Porque aquí hay una dura verdad. La mayoría de las personas viven creyendo que son alguien que no son. Son el resultado de sus impulsos no reconocidos, y mientras más intentan negarlo, más prisioneros se vuelven. Piénsalo. ¿Qué pasa si todo lo que consideras tuyo, tus metas, tus hábitos, tus relaciones, está impregnado por un deseo sexual mal entendido, mal gestionado, reprimido hasta pudrirse en lo más profundo del inconsciente? Y si esta represión no te fortalece, sino que te debilita, haciéndote más vulnerable y fácilmente manipulable, y si lo que llamas moral, prudencia o razón es realmente solo una elegante jaula para algo que todavía clama por libertad, no te confundas. No estamos hablando de escándalos de pornografía o sensacionalismo. Estamos hablando de algo mucho más peligroso, como una sociedad entera ha construido su sistema de valores negando una verdad biológica y psíquica que sigue latiendo implacablemente debajo de la superficie. El impulso sexual no desaparece cuando se ignora, simplemente cambia de forma. Se vuelve ansiedad, en ira, en frustración, en adicción, en control, en aprobación, en éxito, vacío, en relaciones rotas, en soledad crónica, en insatisfacción constante. Y si no te das cuenta, es porque no quieres darte cuenta, porque reconocer esta verdad es admitir que no tienes el control. Total, que hay una parte de ti enterrada tan profundamente, con tanto cuidado que ya ni siquiera recuerdas que está ahí. ¿Qué pasaría si te dijera que tus gustos, pasiones y miedos están tan profundamente moldeados por este impulso que incluso tus convicciones más sólidas pueden no pasar de racionalizaciones creadas para evitar afrontar esta verdad incómoda? Cuando Jung hablaba de ánima y animus, no hablaba desde un academicismo frío o distante. Hablaba con base en la experiencia directa, tras observar repetidamente cómo incluso las personas más estructuradas, correctas y brillantes se hundían en crisis existenciales que en última instancia tenían el mismo origen: la desconexión de su dimensión sexual más profunda. ¿Alguna vez has notado cómo las decisiones más importantes de tu
Vida suelen ir acompañadas de tensión, inexplicable como una simple mirada. Te puede afectar más que todo un discurso como el deseo, no amor. El deseo te puede llevar a atraer tus valores, tus planes, e incluso a ti mismo. Esta es la fuerza de la que estamos hablando y no se puede domar con frases bonitas o con represión. Solo hay dos opciones: entenderla e integrarla o ser consumido por ella. Este no es un video sobre sexo. Se trata del verdadero control sobre el hilo invisible que guía a la civilización mientras pretende haberla superado. Y tú que estás mirando, ahora te enfrentas a dos caminos: seguir creyendo que eres libre o empezar a buscar la realidad. Pero ten cuidado. Lo que encuentres puede que no te guste, pero será real, brutalmente real. Y ahora entramos en el mundo de Carl Jung, porque comprender lo que descubrió no solo puede liberarte, sino que puede transformar por completo tu forma de ver todo, absolutamente todo. ¿Estás listo? Porque esto dolerá, pero también te despertará. Lo primero que necesitas entender es simple pero profundo. Tu mente no es una entidad. Unificado, no eres solo una cosa. Dentro de ti coexisten múltiples fuerzas, deseos, traumas, ideales, máscaras. Jung llamó a esta compleja totalidad el yo, una psique entera que pocas veces logramos integrar por completo. Y entre estas fuerzas, una de las más intensas es la que llamó libido. Pero no estamos hablando de la libido freudiana limitada al impulso carnal. Jung fue mucho más allá. Para él la libido es una energía psíquica universal, es un impulso creativo y también destructivo. Es la base invisible sobre la que se construye tu personalidad, y sí involucra la sexualidad. Pero no es solo eso. Se trata principalmente de transformación. Aquí es donde muchos se pierden. Creen que negar el sexo es controlarlo, que reprimirlo es superarlo, que ocultarlo es signo de madurez, pero lo que realmente ocurre es lo contrario. Se fragmentan, dividen su identidad en partes, separan lo que sienten de lo que muestran, y esta escisión los convierte en marionetas de sí mismos, porque lo reprimido no desaparece, solo se esconde. Y ahí entre las sombras, empieza a moverse como una bestia encadenada, silenciosa sí, pero cada vez más fuerte. ¿Te has preguntado por qué sigues cometiendo los mismos errores en tus relaciones? Porque atraes a las mismas personas, los mismos conflictos, las mismas decepciones. No es casualidad, es repetición inconsciente, es la coartada actuando desde la sombra, buscando resolver lo que no quieres ver, buscando el equilibrio a través del caos. Jung advirtió repetidamente: lo que no haces consciente se convierte en tu destino, y esto incluye tus impulsos sexuales. Lo que no entiendes de ti mismo te controla, lo que niegas en ti te posee. Ahora presta atención, porque esto es fundamental. El deseo sexual reprimido no solo afecta tu vida íntima, se infiltra en tu espiritualidad, tu creatividad, incluso en tu sentido de propósito. ¿Por qué? Porque cuando esta energía no se canaliza, conscientemente se distorsiona, se convierte en una obsesión por el control, en una compulsión por lograr metas que no entiendes, en una búsqueda desesperada de reconocimiento, en una necesidad crónica de validación. Miras a tu alrededor y todo el mundo parece estar persiguiendo algo: éxito, fama, pareja, dinero, poder. Pero detrás de todo esto, a menudo hay el mismo vacío, una desconexión brutal de tu auténtica dimensión sexual. Y esto no es una crítica, no es una condena moral ni religiosa, es una observación clínica. Jung vio esto en cientos de pacientes, personas educadas, sofisticadas, conscientes pero rotas por dentro, perdidas, fragmentadas, impotentes ante una fuerza que no podían nombrar. Muchos vinieron en busca de respuestas filosóficas, existenciales, espirituales, y Jung, con una claridad aterradora, los llevó a mirar exactamente donde no querían mirar: el deseo que habían estado negando durante años. Porque el deseo, cuando no se acepta, se distorsiona, se infiltra en sus pensamientos, se cuela en sus decisiones, y poco a poco te transforma en un personaje. Sí, un personaje, una máscara. Porque aquí hay otra gran verdad que nadie quiere aceptar. La mayoría de las personas no son ellas mismas. Son una versión controlada, editada cuidadosamente, moldeada para evitar el rechazo, para cumplir con las expectativas, para mantener el orden. Detrás de esta máscara el inconsciente está en llamas y uno
de los mayores impulsos que lleva es Eros, el dios griego del amor y la pasión. Esa energía que busca conexión, creación y crecimiento. ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que pasa cuando esta energía se reprime durante mucho tiempo? Empieza a sabotearse, afecta tu trabajo, tus relaciones e incluso tu salud mental. Es imposible ignorar una parte tan profunda de ti mismo sin consecuencias. Jung fue claro. Toda energía no expresada se convierte en neurosis. Y hoy esto es visible en todas partes. Personas brillantes, talentosas y con recursos, pero aún atrapadas en ciclos de ansiedad, dependencia emocional y vacío existencial. Y nadie se atreve a señalar el verdadero origen de esto. Una profunda desconexión de la energía sexual que no es vulgar, sino esencial. Aquí viene otra verdad incómoda. La energía sexual no existe solo para el placer. Es una herramienta de autoconocimiento y transformación interior. Es el material con el que puedes reconstruirte si sabes utilizarlo. El problema es que nadie nos enseña esto. Nos enseñan a temerlo, a ocultarlo, a silenciarlo y así generaciones enteras crecen mutiladas, con la mitad de su psique dormida con un deseo que no desaparece sino que se disfraza. Se disfraza de ambición, de romanticismo, de falsa espiritualidad, pero en el fondo sigue ahí clamando por ser integrado. Ahora te hago una pregunta que no puedes responder a la ligera. ¿Cuántas de tus decisiones más importantes han sido guiadas por el deseo de ser deseado? ¿Cuántas veces te has moldeado para llamar la atención, aunque eso te alejara de quien realmente eres? ¿Cuántas veces has sacrificado tu autenticidad por un momento de validación? Si tienes el coraje de ser honesto contigo mismo, te darás cuenta de algo perturbador. Tu vida en muchos sentidos no es completamente tuya. Pertenece al deseo no reconocido, lo que Jung llamado el inconsciente colectivo, que en este caso actúa como un molde sexual cultural, un conjunto de imágenes, roles y expectativas que todos absorbemos sin darnos cuenta. Este molde es en realidad más fuerte de lo que imaginas. Te dice cómo desear a quién, cuándo y dónde, define qué es atractivo, qué es normal, qué es excesivo, y si no encajas te sientes roto. Pero lo más peligroso es esto. Cuanto más intentas encajar, más te distancias de tu verdad interior y ahí es exactamente donde aparece el síntoma. Jung también dijo que los síntomas son en realidad intentos del alma para sanar ansiedad, depresión, insomnio, angustia existencial. No son el problema en sí, son el llanto de algo dentro de ti, algo que ha estado preso por años. Y si ese llanto es tu energía sexual no integrada, no la energía de una noche, ni el deseo superficial, sino el eros profundo, el que te conecta con tu creatividad, pasión y poder personal. Estos fueron los que Jung asoció con el proceso de individuación, la alquimia interior, el viaje al verdadero selfie y no al personaje social que has construido. ¿Y sabes cuál es la primera etapa de este viaje? Reconocer que no eres verdaderamente libre. Tus cadenas no están en el sistema, en la sociedad, ni siquiera en tu historia. Están en tu inconsciente, en tu sombra, en ese rincón donde tu sexualidad ha sido exiliada, distorsionada y ocultada durante toda tu vida. Hasta que no vayas allí, seguirás buscando afuera lo que está. Dentro seguirás creyendo que necesitas amor, éxito y reconocimiento, cuando en realidad lo único que necesitas es reconectar con la fuente, esa brutal y poderosa energía primordial que siempre ha estado dentro de ti, incluso antes de que ganaras un nombre. Sexo sí, pero no como lo interpretan los anuncios, las películas o los algoritmos. Sí, como Jung lo vio, como la puerta más honesta hacia quién eres realmente. La pregunta que queda, sin embargo, es simple pero devastadora. Continuarás viviendo como si esta puerta no existiera si decides abrirla. Prepárate, nada será igual. Aquí la distorsión se hace aún más profunda. La mayoría de las personas no solo ignoran esta energía profunda, sino que la proyectan. Jung ya nos advirtió, todo lo que no hacemos consciente termina siendo proyectado. Y esto lo que significa es que mucho de lo que criticas, deseas o rechazas en los demás, reside en realidad en tu interior. Tu propia sombra se refleja en los rostros de los demás, y una de las mayores fuentes de proyección es el deseo sexual reprimido.
Así surgen las relaciones caóticas, las dependencias emocionales y las idealizaciones malsanas. No amas a la otra persona, amas lo que proyectas en ella. Amas la parte de ti que no sabes integrar. Presta mucha atención cuando alguien te fascina, cuando sientes una atracción inexplicable, casi mística. No estás viendo a esa persona de una manera que no comprendes. Clara ves un reflejo del Eros que llevas dentro y que aún no te has atrevido a tocar. Esa es la trampa. No es a la otra persona a quien amas. Te enamoras de lo que esa persona despierta en ti. ¿Y qué pasa cuando esta energía es tan poderosa que te desestabiliza? La persigues como un adicto, no por amor, sino por necesidad. Sin darte cuenta, esa persona se convierte en tu acceso inconsciente a tu propio poder interior. Pero como no lo ves así, lo llamas destino. Lo llamas tu media naranja. Lo llamas tu alma gemela. Y así te pierdes en una narrativa. Eso justifica el apego a la obsesión y al vacío. Todo porque todavía no sabes que lo que estás buscando está en realidad dentro de ti. Jung ha observado esto una y otra vez. Los hombres proyectan sus almas en las mujeres, las mujeres proyectan sus almas en los hombres. Estos no son solo términos filosóficos o poéticos, son reflejos reales de las partes de nuestra psique que están incompletas. Y cada vez que alguien llega a tu vida y rompe tus certezas, es porque está tocando una de estas partes no integradas. Y lo que la mayoría de la gente hace, cuando se enfrenta a esta atracción abrumadora, corren hacia ella, se aferran a ella, se obsesionan o por el contrario huyen llevado por el miedo. Porque el verdadero Eros no es algo cómodo. Te desarma, te desnuda, te obligas a verte sin los filtros que creaste para protegerte. Y eso es algo que no todos están preparados para afrontar. Ahora vayamos más profundo. ¿Por qué esta energía tiene tanto poder sobre ti? Porque puede alterar tu sistema nervioso, tu juicio, incluso tu identidad. La respuesta va más allá de la biología. Se conecta con mitos, símbolos, arquetipos. En varias culturas a lo largo de milenios, el sexo ha sido representado como algo sagrado y peligroso a la vez. Y no es casualidad. El acto, lo sexual, es el único momento en el que el ego desaparece, donde se pierde el control, donde se manifiesta lo primitivo, lo divino y lo animal. Por eso las religiones intentaron controlar esta fuerza. Sabían que quien controla el sexo, controla al individuo, y si tú no controlas tu relación con esta energía, alguien más lo hará. Y aquí viene la parte más inquietante. No tienes que tener sexo para que el sexo controle tu vida. Puedes ser célibe, ya sea por elección o por circunstancias, y aún así estar completamente dominado por esta energía. Sí, no sabes cómo integrarla, porque Eros no depende de lo físico para manifestarse. Se revela en tus fantasías, inseguridades, creatividad bloqueada, en tu forma de amar u odiar. Está en tu forma de competir, de destacar. Se relaciona con el poder, dinero, arte. El Eros reprimido encuentra cualquier hueco para infiltrarse. Si no puede expresarse directamente, se camufla con envidia, orgullo o necesidad compulsiva de destacar. Incluso puede disfrazarse de autosabotaje, porque sí, incluso sabotearse puede ser una forma inconsciente de castigo. Por no permitirse vivir según tus verdaderos deseos, Jung advertía, lo que no cambia, se repite. El deseo reprimido no desaparece, se convierte en patrones compulsivos que se arrastran por generaciones. ¿Cuántos conflictos familiares, cuántas tragedias personales nacen de la sexualidad reprimida, distorsionada o no expresada? Piénsalo: parejas que se destruyen mutuamente, niños que cargan con culpas no dichas, secretos enterrados bajo falsas sonrisas y matrimonios que se convierten en tumbas vivientes. Todo esto sucede porque nadie habla de ello, porque nadie quiere mirar el verdadero origen. El inconsciente no negocia, no razona, simplemente se expresa. Y si no le das un canal consciente, encuentra otras maneras de manifestarse. A veces aparece como una neurosis, otras como sueños perturbadores o incluso como una pasión repentina. En algunos casos, se presenta como una sombra tan profunda que ni siquiera la notas, pero moldea todas tus acciones. Por eso Jung insistió tanto en la integración. No basta con intentar controlar el deseo. Es necesario escucharlo y comprender lo que intenta comunicarte, porque en esta energía reside una clave evolutiva.
Eros, cuando no se pervierte, es una inmensa fuerza creativa. Aquí hay algo inesperado. Grandes ideas, obras transformadoras, momentos de evolución personal, nacen a menudo de la transmutación del deseo. Jung relacionó esto con el proceso alquímico. El plomo se convierte en oro. El instinto se convierte en propósito. La pasión se convierte en conciencia. Pero para que esto suceda necesitas tener el coraje de mirar hacia adentro y enfrentar tu sombra sin huir. Es hora de dejar de culpar al mundo por lo que no has sido. Capaz de integrar dentro de ti, en el fondo, lo que realmente temes sobre el deseo, rechazo, juicio, o tal vez lo que realmente te asusta, es el pensamiento de que, al permitirte desear verdaderamente toda tu vida como la conoces, se derrumbaría. Tal vez te das cuenta de que con demasiada frecuencia, tus decisiones han sido empaquetadas en la mediocridad, una forma de evitar enfrentar el fuego interior que arde dentro de ti. Tal vez tu mayor miedo no es perder el control, sino darte cuenta de que nunca lo tuviste, que lo que siempre llamaste fuerza de voluntad no era más que una reacción en cadena de impulsos que nunca supiste comprender. Y cuando empiezas a ver esto, te liberas, no de la forma superficial que muchos creen, sino de una manera profunda. Ahora puedes tomar decisiones conscientes. Mira directamente a tu Eros y di: sé que estás aquí. Ya no necesito disimularlo. Puedo caminar a tu lado. Esta transformación lo cambia todo. Cambia tu forma de trabajar, de amar, de crear e incluso la forma en que te ves en el espejo. Finalmente, dejas de luchar contra ti mismo. Pero es importante tener en cuenta que la libertad tiene un precio. Al integrar tu Eros, ya no puedes culpar a otros. Ya no puedes refugiarte en esto me pasó o me hicieron esto. Necesitas aceptar que muchas veces fuiste tú quien construyó tu propia jaula, que fue tu represión la que te hizo prisionero. Y esto es difícil de aceptar, porque vivimos en una cultura que idealiza a la víctima y celebra el dolor no como una fase, sino como una identidad. Romper con esto requiere fuerza, requiere una muerte simbólica, un desapego de la versión de ti mismo creada para agradar, para ser aceptado, para encajar. Y esto duele porque hay heridas que no se pueden sanar sin antes destruir la versión de ti mismo que las generó. Y tu relación con el deseo es una de esas heridas. Ahora imagina por un momento que supieras todo esto antes de que te enseñaran desde pequeño que tu energía sexual no es un problema sino una brújula, que no necesitarías esconder tu Eros sino aprender a escucharla, canalizarla y transformarla en arte, acción y sentido. ¿Qué tipo de persona serías hoy? ¿Qué vida estarías viviendo? Aunque no podemos cambiar el pasado, tienes el poder de elegir, de ahora en adelante, si continuarás ignorando esta parte de ti mismo o si permitirás que te transforme. Y lo más impresionante es que cuando integres tu Eros, este dejará de controlarte. Ya no será necesario buscar validación incesante, caer en juegos de poder, ni quedar atrapado en ciclos de ansiedad relacional. Porque cuando el Eros se hace consciente, se transforma en luz. Una luz que, aunque a veces incómoda, también es creativamente sanadora y expansiva. Una luz que no solo revela quién eres, sino quién podrías ser. Así que la próxima vez que te sientas abrumado por una atracción inexplicable, tomado por un deseo que no entiendes, o paralizado por una imagen, persona o sensación, no huyas, no juzgues, no disfraces. Pregúntate, ¿qué parte de mí se está manifestando ahora? ¿Qué necesita ser visto? ¿Qué está tratando de liberarse? Porque tal vez este deseo no sea el problema, tal vez sea la puerta y la vas a abrir. Y justo cuando crees haber entendido todo, aparece la trampa final, la más astuta, la que aprisiona a millones sin que se den cuenta. Porque una vez que haces consciente a tu Eros, comienzas a ver su poder e integrarlo, nace el ego espiritual, la persona iluminada, la voz interior que susurra. ¿Has trascendido el deseo ya? No te controla. Pero cuidado, esto también es una ilusión, una nueva máscara. Eros no es algo que se deba trascender, debe ser habitado, no se supera, se honra. Si crees que estás por encima de él, entonces aún no lo has comprendido completamente. Y aquí está la parte complicada. El verdadero trabajo no es solo despertar al deseo, sino caminar con él
sin convertirlo en una identidad, sin aferrarse a él, sin adorarlo o usarlo como un nuevo disfraz. Eros no es un enemigo ni un dios. Es una parte de ti, un fragmento del fuego que arde en tu interior. Y como todo fuego puede iluminar o consumir, la diferencia está en cómo lo reconoces o lo niegas. Mira a tu alrededor. Todos parecen estar persiguiendo algo. Dinero, fama, un cuerpo perfecto, la pareja ideal, pero ¿y si todo esto no fuera más que un ritual inconsciente, un intento de reconectar con el Eos perdido? ¿Y si el verdadero camino no fuera acumular más, sino mirar hacia adentro y descubrir qué parte de ti ha sido silenciada por con el tiempo, cuando has aprendido a comportarte para moldearte para encajar? La sociedad quiere que seas domesticado, quiere que seas predecible, controlado, desconectado de tu deseo más profundo, porque sabe que alguien que se ha reconciliado con su Eros no puede ser manipulado fácilmente, no compra narrativas vacías, no necesita aprobación externa para sentirse completo. Una persona así es libre. Esto para muchos es aterrador, porque alguien que es libre no solo se libera a sí mismo, sino que también desafía a todos a su alrededor a despertar, a cuestionar sus propias prisiones. Y esta presencia, esta libertad es peligroso, no porque haga daño, sino porque expone cuánto duermen todavía los demás. Hemos llegado al final de este viaje, o quizás al principio, dependiendo de cómo lo veas. Lo que escuchaste hoy no son respuestas definitivas, sino detonantes. Grietas, preguntas que pueden perseguirte durante días. Esto, créeme, es buena señal. Significa que algo se ha movido dentro de ti. Lo que estaba reprimido ahora empieza a tener un nombre, una forma, una voz. Tal vez ahora estás empezando a notar cosas, recuerdos de tiempos cuando negaste tu deseo por miedo, patrones que antes de que pasaran desapercibidos. Tal vez ya no puedas mirar a ciertas personas o incluso a ti mismo de la misma manera. Y eso, mi amigo, es una buena señal. Solo lo que se ve con honestidad brutal tiene la oportunidad de transformarse. Pero antes de cerrar, quiero que hagas algo importante. Si llegaste aquí no fue por casualidad. Comenta abajo, dominando Eros. No lo hagas por mí. Hazlo por ti mismo. Escribir, afirmar, reconocer en voz alta es un acto de poder. Es el primer paso para dejar de vivir en la negación y comenzar a vivir en la verdad. Y si este video tocó algo profundo dentro de ti, moviendo incluso una piedra del muro que construiste alrededor de tu deseo, suscríbete. Este canal no está aquí para entretenerte. Está aquí para retarte, para sacudirte, para mostrarte lo que nadie quiere que veas. Así que si tienes el coraje de mirar lo que otros ocultan, si estás cansado de explicaciones vacías, si quieres entender cómo funciona realmente tu mente, y sobre todo si estás listo para dejar de mentirte a ti mismo, sígueme. Ahora me voy. Pero antes de eso, escucha con atención. Apaga la pantalla, cierra los ojos y pregúntate en silencio qué parte de ti has estado negando todo este tiempo. Respira profundo y escucha lo que el silencio te dice, porque a veces lo que no escuchas es lo que más fuerte grita. Nos vemos en el próximo video o tal vez en tu sombra.